vamos a tener el gusto de conversar con la doctora Fabiola Muñoz Dodero, que es directora del Servicio Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, SERFOR, para conversar sobre las medidas contra la tala ilegal, un emprendimiento que el gobierno viene desplegando. Pero la sola mención, en verdad, del servicio forestal automáticamente genera este deseo de cómo interpretar qué cosa es en realidad la foresta, la fauna silvestre, toda una realidad del Perú que los urbanos desconocen y además temen, piensan que allí están todos los peligros. Yo mencionaba justamente el libro que también hemos entrevistado a su autora, Juliana Köpke, que se ha presentado en estos días, cuyo ingreso es realmente maravilloso, porque nos lleva a preguntarnos cómo es un bosque peruano, cuántas especies hay que no se conocen y cómo realmente se puede vivir en él. Así que antes de hacer la pregunta ya pertinente sobre el aprovechamiento de los recursos forestales, cuéntanos a usted, como ya lo venía haciendo emocionadamente, qué cosa es un bosque y vivir en esa foresta de la selva peruana. Bueno, un bosque es un espacio maravilloso y no solamente tenemos un tipo de bosque, tenemos muchísimos tipos de bosques. Tenemos desde el bosque seco que nos provee del algarrobo y con ello la algarrobina y a qué buen peruano. Ese es Amotape, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos bosques andinos de donde sale la tara, por ejemplo, relictos pequeños que son fuente de ingresos para comunidades. Tenemos bosques amazónicos de diferentes tipos. Tenemos desde el bosque primario, que a una comunidad nativa le puede proveer de alimento, medicinas, es la principal fuente de proteína, por ejemplo, la fauna silvestre que vive en ese bosque para las comunidades. Tenemos bosques que son una pieza clave en el desarrollo del ecoturismo en el país. El turismo en el Perú, en mucho, recibe gente que quiere ir a tener esa experiencia de mirar algún animal en su fuente natural, quieren ir a treparse a la cima de un árbol, ¿no es cierto? Ese tipo de relación lo viven mucho más intensamente las poblaciones que habitan en él hace miles de años. Y ahí es donde encontramos... Pero que deberíamos todos contagiarnos de esa conciencia, bueno, de esa emoción. Es que uno tiene que vivir esa experiencia de entrar en un bosque, de caminar, como comentábamos hace un rato, ¿no? En un ambiente que para mucha gente a veces te asusta, porque es una inmensa sábana verde, muy poco conocida por aquellos que estamos en las ciudades, y donde no hemos tenido necesariamente la oportunidad de mirar el bosque de una manera diferente, ¿no? Miramos el bosque con miedo, pero tenemos que mirar el bosque con la decisión de que es un espacio muy rico, muy importante para el país, no solo por el tema de cambio climático, que ahora se está discutiendo fuertemente, sino porque el bosque es hábitat para mucha gente, pero también para muchas especies, ¿no? Y eso creo que es un tema importantísimo que el bosque nos da, la oportunidad de repensarnos también como país. ¿Qué queremos hacer con nuestros bosques? Hay una conciencia de la que tal vez no somos lo suficientemente defensores o no tomamos todas las medidas. Y justamente pienso ahora en el tema del cambio climático que se está discutiendo en la ONU. Bueno, hay que decirlo, el presidente Ollanta ha ido con una posición bastante firme y eso está muy bien. Pero si es que desapareciera buena parte del mundo y no desaparecieran nuestro país y poco más Colombia y Bolivia, probablemente se salvaría el 80% de las especies del planeta. Es decir, somos una suerte de banco de diferentes climas, diferentes plantas, diferentes animales, mucho más diverso que cualquier otro lugar del mundo. Y sin embargo, pareciera que no solo nosotros como país, sino el mundo pareciera no prestarle atención, la suficiente atención a esta riqueza que se tiene que preservar para toda la humanidad. Exactamente. Y este es un problema que se ha visto en muchos otros países, ¿no? Los temas de deforestación, por ejemplo, los temas de contaminación. Y por eso creo que es tan importante tanto la posición que el presidente ha llevado justamente a Nueva York, como la decisión que el gobierno está tomando de luchar firmemente contra la tala ilegal y también la creación del SERFOR, ¿no? O sea, un servicio nacional forestal y de fauna silvestre que es un ente rector que tiene que definir una política mucho más clara sobre qué queremos hacer. Sí, porque a propósito de esto que ha pasado con estos líderes ayánicas, nos han dicho ellos mismos que no solamente es un componente muy fuerte el de la mafia de la tala ilegal, los traficantes, pero además se ven amenazadas estas comunidades nativas de la Amazonía peruana
por quienes quieren ampliar sus fronteras agrícolas, quienes quieren darle otro tipo de uso a esas áreas que los consideran suyas, que son suyas ancestralmente. Y ellos no tienen una protección porque, por ejemplo, no tienen títulos todavía. ¿Cuándo se va a avanzar? Y la estrategia diseñada por el gobierno comprende eso también. Era el drama de la comunidad de Soweto, ¿no? De hecho, bueno, y para eso de la titulación también hay que tener mucho cuidado. Sí. Ahí hay conceptualización más bien exacto. urbana. En líneas generales, lo que tenemos que hacer es emprender un proceso, y esa es la decisión que justamente el gobierno ha anunciado, emprender un proceso de ordenamiento del bosque. El bosque es una fuente de diferentes cosas, ¿no es cierto? Pero también puede afectarse por diferentes actividades. Entonces, hay una cantidad de áreas que hoy día en el país tienen cobertura forestal, que son suelo forestal también. Y ese suelo y esa cobertura no deberíamos tocarla en absoluto. La idea no es tampoco dejarla ahí para mirarla. La idea es cómo lo aprovechamos de manera sostenible. Y tenemos varias oportunidades. Ecoturismo, concesiones, por ejemplo, de conservación para investigación. También el manejo forestal sostenible, la actividad productiva, el aprovechamiento de chiringa, de castaña, de camu, de un montón de posibilidades en el bosque. El tema de plantas medicinales es todavía una cosa por explorar enormemente. Entonces, hay que hacer un ordenamiento. En ese proceso, prioridad uno es determinar cuáles son las áreas que se están utilizando, por ejemplo, hoy día para actividades agrícolas y que tienen el suelo, tienen capacidad de uso mayor agrícola. Y ahí pues habrá que incrementar una política que el Ministerio de Agricultura también está desarrollando para mejorar la competitividad de los agricultores. Porque si un agricultor no es competitivo en su pequeña área, se mueve, y si el suelo es forestal de mala calidad, le va a dar una cosecha o dos cosechas y ya no va a producir más y se vuelve a mover. Vamos a hacer una pausa, pero de verdad que es sumamente interesante todo esto que se puede hacer desde Serfor y ahora la pregunta va a ser, pues naturalmente, ¿se dispone de los fondos? ¿Solamente nos quedamos en los planes? ¿Cómo poder instrumentarlo? Y que la población y las autoridades regionales y las poblaciones sean conscientes de que es un trabajo conjunto, ¿verdad? Le dejo planteada la cuestión y hacemos una pausa. Vamos a las 9:21 a prolongar un poquito la pausa, a seguir conversando con Fabiola Muñoz, porque tenemos un enlace telefónico con el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, que se encuentra en Nueva York y tiene que ingresar ya a una sesión. Visita a Naciones Unidas, donde ayer en la tarde recibió el Premio Internacional Gobierno Abierto 2014 por su programa Ciudad de los Niños, el cual fuera presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros de nuestro país, siendo Miraflores el único gobierno local que desarrolla una iniciativa de este tipo, reconocida como una de las 10 mejores experiencias. Alcalde Jorge Muñoz, muy buenos días, gracias por atendernos y felicitaciones, la verdad que es un merecimiento destacado. Don Raúl, muchas gracias, muy buen día para todos, la verdad que estamos muy contentos porque este ha sido un premio para el Perú, utilizando una práctica de un gobierno subnacional como es el de Miraflores, y hemos quedado, como tú lo has dicho, ranqueados entre los 10 primeros. Fue una ceremonia muy bonita que estuvo presidida por el presidente de Indonesia, pero a la cual también llegó a la mesa principal el presidente Obama, estuvo el presidente de Francia y algunos otros mandatarios como el presidente de México, que también presidió, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos por esto, porque es una distinción que nos muestra que las cosas se pueden hacer en conjunto. Esto ha sido presentado por la presidencia del Consejo de Ministros, fue una práctica que nos calificó como muy positiva, Ciudadanos al Día, y nosotros la pusimos a disposición de los organizadores. Hemos sido reconocidos y premiados. Es una práctica que hace que los niños sean escuchados y que exista un gobierno con visión desde los niños para todos los ciudadanos, en el caso de Miraflores. ¿Y cuáles son las iniciativas que los niños le han hecho llegar al municipio? A ver, cuéntenos un poco, alcalde, porque no solo se trata de escucharlo, sino que nos cuente un poco cuáles son las inquietudes y lo que la municipalidad ha podido recuperar de estas intervenciones. Muy buen día, Patricia. Muy buen día. Se trata de una práctica que nosotros hemos de alguna manera tomado del pensamiento de Tonucci, que es este gran educador italiano que tiene una serie de, experiencias muy buenas y reconocidas a nivel internacional. Y lo que hacemos es escuchar a los niños, y los niños nos dan algunas sugerencias para mejorar cosas y aspectos de la ciudad. Por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana, ellos nos pidieron que hiciésemos unas pulseras
para que sean puestas en las muñecas de los niños con teléfonos especiales para saber a dónde requerir algún tipo de ayuda o de información. Esto lo hemos repartido por los colegios. Qué bonito. Hemos también creado, por ejemplo, un mural de los derechos de los niños que está en Paseo de la República, donde todos los derechos reconocidos a los niños están ahí expresados en un arte que fue pintado por ellos mismos con una pintora que los dirigió. Tenemos también una serie de mensajes a lo largo de la ciudad que ellos han ido colocando para que, por ejemplo, los servicios de la municipalidad sean entendibles o amigables para los niños. En otras palabras, buscamos con esta práctica y con este consejo de los niños tener una serie de mensajes y una serie de elementos que puedan servir para hacer la ciudad mucho más vivible, ¿no? Porque decimos que una ciudad que es hecha o que tiene mirada de niño es una ciudad que también está hecha para los adultos. Muy bien, alcalde, pues felicitaciones y muchas gracias por todos estos alcances. Vamos a ver de conversar más ampliamente cuando retorne usted, sobre todo porque estamos hablando justo de los aspectos forestales y así como el bosque es vida, los niños también son vida y vida que modifica antiguas y malas costumbres de los adultos. Ahí donde hay niños las cosas siempre funcionan mejor, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y sobre todo en este caso de los niños, también ellos han planteado una iniciativa que estamos desarrollando de plantar más de 1.000 árboles en el distrito con sus familias, ¿no? Eso. Cosa que también se viene realizando en estos últimos días. Fundamental. Así es. Muy bien, felicitaciones y gracias. 9:25. Bueno, entonces estábamos un poco diciendo no solamente trazar políticas, que ya es bastante, porque en realidad hablamos de un mundo que no nos es muy conocido, y menos por los operadores políticos y gubernamentales, pero dinero, posibilidades de desarrollo y compenetración en general, no de la gente que está en la Amazonía o en los diversos bosques, que son además gente que vive de ello, sino fundamentalmente de la comunidad que espera y imagina que en realidad la selva es un punto, un sitio en donde se puede explotar todo. Bueno, de hecho yo creo que hay 4 temas que hemos emprendido que me parece importante resaltar, ¿no? Lo primero es que se está trabajando con todos los gobiernos regionales para construir una propuesta de presupuesto por resultados, definir qué cosa es lo que queremos hacer y cuáles son las actividades y las capacidades y el presupuesto que se requiere. El año pasado trabajamos una propuesta con todas las regiones para el sector forestal y se ha calculado que se necesitarían como 220 millones de soles que el Estado peruano tendría que invertir en esta propuesta de un programa presupuestal para tener una institucionalidad que sea capaz de, por ejemplo, aprobar planes de manejo después de haber hecho una inspección ocular del título habilitante que se está solicitando para estar seguros de que lo que se está otorgando realmente es lo adecuado. Hay otra iniciativa que el MEF está trabajando, que es una política de inversión en el sector forestal, para 2 líneas de trabajo fundamentales. El tema, por ejemplo, de investigación y el tema de plantaciones forestales, que también es otra posibilidad enorme para nuestro país. Y por otro lado, el tema de poner recursos para incentivar el manejo forestal de nuestros bosques primarios que ya existen. Para aquellos que quieren aprovechar madera, que quieren hacer ecoturismo, que quieren aprovechar productos no maderables o fauna silvestre. Entonces, la política de inversiones que se está coordinando con el MEF es muy importante. La tercera cuestión, creo que es importantísimo el tema del marco legal, ¿no? Y los incentivos y las sanciones. Ahí, por ejemplo, nosotros quisiéramos que se empiece a trabajar en revisar cómo se otorgan los presupuestos, ¿no? Hoy día en el Perú, muchos de los presupuestos que se otorgan están asignados a gobiernos locales, por ejemplo, en función de la población, de la cantidad de población que tienen. Entonces es un incentivo tener más gente. De repente en lugares donde en realidad yo ya no tengo espacio y tengo áreas de bosque que voy a tener que tumbar para que la gente entre. Si pusiéramos un incentivo al revés, por ejemplo, más presupuesto a aquel gobierno local que demuestre haber disminuido su deforestación. Claro. Ese es un incentivo bueno, es un incentivo saludable para el bosque. Y lo cuarto, creo yo, y ahí estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Ambiente, con el sector de producción, con varios sectores, y esto lo lidera además la presidencia del Consejo de Ministros, este esfuerzo de todos los sectores de tener una política articulada. La semana pasada que se ha tenido la reunión del Consejo Intergubernamental de Asuntos Sociales, se aprobó la conformación de un grupo de trabajo, Grupo Amazonía, y dentro de este grupo hay 7 subgrupos de trabajo.
Uno de ellos lo lidera el Ministerio de Agricultura y es justamente un grupo de territorio y recursos naturales. De acuerdo. Lamentablemente se nos viene la franja electoral, Fabiola, pero la verdad que es sumamente interesante su trabajo y qué bueno que en realidad podamos hacer y contribuir todos en apoyarlo. Cuente usted con todo el apoyo. Muchas gracias, porque en realidad esta es una iniciativa que nos tiene que involucrar a todos los peruanos y peruanas. Todos tenemos que fe. aprender, en realidad, a tener una conducta proforestal. Esta falta de conciencia que como el bosque queda lejos no tiene nada que ver conmigo. No me toca. No me toca. Y respiramos el... Cuando es nuestro refugio, finalmente. Así es. Exactamente. Y es un El aire que valor, un respiramos, patrimonio de la nación.